Ya tenemos finales tras 19 partidos de semifinales de conferencia. Sabemos qué equipos siguen en la ruta por levantar el trofeo de campeones de la Liga Nacional de Básquetbol de Transición 2025. Y Español de Osorno fue el último en sumarse a esta fiesta tras ganar en 5 partidos a Universidad de Concepción. Lo propiciaron un día antes el Club Deportivo Valdivia y Colo-Colo. Leones de Quilpué fue el primero en timbrar su pasaporte al ganar 3-1 su serie ante Puente Alto. Hoy no somos Esteban Garay y Carlos Soto. Hoy somos Juan Rafael Maldonado y Carlos Soto y somos analistas del tablero. Juan Rafael Maldonado, te quiero agradecer la gentileza de estar aquí, de acompañarnos y de fundamentalmente reemplazar a Esteban Garay, que ha decidido dejarnos por una semana por el vil dinero. Porque esa es la verdad. No, está bien, ¿verdad? Son verdades, pero para mí es un honor estar acá. Voy a intentar llenar el espacio del señor Garay. Es difícil, pero vamos a intentarlo. Bueno, le avisamos a Esteban Garay que vamos a tratar de hacerlo rápido para que no tenga mucho que editar, porque él sí va a tener que editar donde quiera que esté. Así que no sé cuándo va a salir este capítulo que estamos grabando para todos los efectos, para poner la marca de donde estamos grabando, miércoles por la noche, a las 9:30. Estamos en redes sociales y en múltiples plataformas como deltablero.cl. Este podcast está en Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music y además tenemos un podcast hermano que habitualmente o algún día volverá, que se llama Memorias del Tablero y que lo encuentran en las mismas plataformas. Esta es la parte más informativa del podcast. Aquí lo hacemos cortito. Este es el resumen de lo que pasó esta semana, Juan Rafael Maldonado. ¿Qué pasó en los playoffs en la Conferencia Centro? En la Conferencia Centro pasó que Colegio de los Leones, por un lado, y Colo-Colo por el otro, se convirtieron en los finalistas de esta conferencia. Obviamente, a Leones le resultó un poquito más fácil. Tiene un equipo que da para eso, aunque perdió el invicto. Eso es una cosa no menor en el tercer partido de esta serie, donde cayó por 87-75, tal vez el mejor partido del año de Puente Alto, que tuvo a varios nombres llamativos. En el goleo, Joaquín Pino, él fue el mejor en nacional con 16 puntos, pero el que la rompió esa noche, que la hizo solo, jugó prácticamente solo, Raheem Brown, 45 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias, 3 recuperaciones. Yo no sé, Carlos Soto, si alguna vez en los números de la liga encontramos a un jugador con 45 puntos en un solo juego. Bueno, en esta liga no. Creo que había creo que había uno con 46. Pero tendría que buscar el dato para no mentir. Pero en esta liga, yo me acuerdo sí de Gaspar Hernández, que hizo un partido de 48 el año pasado. O sea, no. Okay. Y me acuerdo de un partido de Darryl Summers con 61 puntos, que era un partido que tuvo doble o triple alargue. No me acuerdo ya de ese partido en Talca, jugando por Valdivia. ¿no? Sí. Sí, pero claro, un triple alargue. Con 2 tiempos extra. Sí, fue triple alargue. Pero llegar, claro, a 45 puntos en un solo juego ya es una cosa llamativa. Ahora, fue duro el golpe para Leones, que quería llegar, ojalá invicto, a la serie decisiva, y el día siguiente se sacó los balazos en un partido que, en todo caso, Puente Alto pudo darle cierta oposición en el primer tiempo, pero ya después se desplegó toda la ofensiva de Leones y ganaron por 72-93. Así es. Vamos rapidito con los resultados, después entramos al detalle. Colo-Colo, por su parte, le ganó a Católica 3-2 en esta serie. Todos los partidos fueron ganados por el visitante de turno. Y en el sur, Valdivia ganó en el quinto partido a Puerto Varas 3-2 finalmente, y Español de Osorno venció a Udeconce 3-2. Aquí no hubo victorias visitantes en toda la serie. Por lo tanto, los finalistas son Leones Colo-Colo por el centro y Valdivia con Español de Osorno por el sur. Ese es el contexto general, y a partir de aquí ya nos podemos explayar. Pero antes de entrar al detalle, Juanra, me parece que merece abrir como tema de conversación el retiro de Evandro Arteaga. Uno podría pensar que es la consecuencia visible de la derrota de Universidad de Concepción en esta serie frente a Español de Osorno. Pero claro, deja un vacío, un forado, Evandro Arteaga, un jugador con ¿cuántas temporadas en la liga? ¿25 temporadas?
entre Di Mayor y Liga. A lo menos habría que tomarlo desde el 2002, 2003, por lo menos. Por ahí, por lo menos, sí. Y un jugador que siempre en los equipos en que estuvo, que básicamente fueron Colegio de los Leones, tuvo una pasadita por Ancud y Basket UDEC, siempre fue un jugador influyente. Un jugador que devolvía la camiseta bien mojada, un jugador que no solo anotaba muchos puntos, sino que se las arreglaba para hacer figura, para no pasar inadvertido, pero que además es muy respetado, más allá de algunas anécdotas, pero es muy respetado por todo el medio. Así que jugadores de esa trayectoria, de esa disciplina de juego, es difícil encontrar. Y como conversábamos en nuestra transmisión, es difícil también encontrar a un nombre que uno lo escuche e inmediatamente lo piense con una camiseta en particular, un jugador símbolo de un equipo. A Evandro Arteaga ya lo encuentro acá en un listado, pero no sé cuánto jugó realmente en la temporada 21-22 del equipo de la UD Concept. Perdón, 2001-2002. 2001-2002, en el equipo de la UD Conce ese año, que dirigía Cipriano Núñez, donde estaban nombres como Rodrigo Zúñiga, Rodrigo Rosas, José Luis Campos, Roland Fritsch, Marcelo Popeye Ruiz, que equipazo, Pato Briones Moller, viendo el listado, Jorge Valencia, Pato Briones y Jorge Valencia en el mismo equipo, ahí tenías 4 metros y medio, casi. Entre los dos. Ese era el equipo de lo de Conce, y ahí figuraba un joven, Evandro Arteaga. Imagínate lo que estamos hablando, un jugador que ha entrado o ha transitado por toda la historia de la Liga Nacional. Eso ya es un hecho no menor. Es un jugador veterano, obviamente ya hace largo rato, pasó a los 40, y anunció su retirada a principios de este campeonato. O sea, él ya había anunciado que esta era su última temporada. Por lo tanto, claro, cada vez que la U de Conce se enfrentó a la eliminación, es decir, desde el partido 3 al 5, siempre estaba el fantasma de que podía ser el último partido de Evandro Arteaga. Para mí, yo lo decía en la transmisión que hicimos el martes, un sinónimo de la Universidad de Concepción de este siglo. O sea, la figura más excluyente del equipo del Campanil, por lo tanto, además una figura importante del básquetbol chileno, con un talento enorme, con un tiro perimetral realmente fantástico, muy certero, desde muy joven lo demostró, y me parece que es un retiro, y lo comentábamos ayer, que merita a lo menos algún tipo de homenaje, un homenaje no solamente del equipo, de la UD Conce, de la liga, del básquetbol chileno, merecido para Evandro. Sí, que va más allá de una gráfica. Yo creo que Evandro merece probablemente ser una suerte de embajador de la liga. En estos tiempos donde gracias a Basket Pass se ve la Liga Nacional en distintas partes del continente al menos, Evandro es un jugador de exportación, fue seleccionado nacional. Fíjate, Carlos, Sergio Montoya, otra de nuestras bibliotecas del baloncesto, me acaba de dar el dato clave. 1999, el debut de Evandro Arteaga en Petrox, y a partir del año 2002 en Universidad de Concepción, ahí está el dato que tú tenías con ese equipo, José Luis Campos, Francisco Abello, mira todos los nombres que van a salir, Francisco Coro, Roland Fritsch, Ricardo Funke, Jamal Livingston, uno de los muy buenos extranjeros que hemos visto alguna vez en nuestro básquetbol, Martín Ariel Aguirre Zavala, argentino, Cristian Muñoz, mira los nombres que estoy dando, Rodrigo Rosas, Jorge Valencia, Rodrigo Zúñiga. De verdad un equipazo. Ahí viene el arranque de Evandro Arteaga en nuestro básquetbol. Es un jugador que ha cruzado la liga en toda su historia, un jugador que ha formado parte de equipos campeones, no solo en Basket UDEC, también en su momento en esta generación de Leones que ganó una Lip Centro por ahí, en Ancud, en uno de los tantos intentos del equipo Chilote por ganar campeonatos de índole nacional. O sea, estamos hablando de un jugador que realmente ha sido trascendente y que se retira con pocos minutos en cancha, pero ojo,
con minutos siempre útiles para el equipo del Campanil. Así que le deja no solamente una plaza en la plantilla a Santiago Gómez, sino también un vacío inmenso en ese camarín que con el momento actual, pucha que necesita esos referentes el cuadro penquista. Le enviamos nuestro saludo y reconocimiento a Evandro Arteaga por una brillante carrera en el básquetbol chileno. Volvemos ahora sí, Conferencia Norte, centro, si tú quieres. Colegio Leones Colo-Colo van a jugar la final. Colegio Leones perdió el invicto en el partido del viernes con Puente Alto. No es el equipo, ya no va a llegar como el invicto de la temporada a esa final. Y te diría que Puente Alto estuvo cerca de llevarse 2 partidos, especialmente uno el 2. Y en el partido, justamente en el partido 4, en esos minutos que no pudimos ver, hubo minutos que no pudimos ver porque algo pasó con el internet en ese partido y también en el de Conce, algo pasó con la conexión derechamente ese día y nos perdimos el cierre del tercer cuarto, justo el momento en el que Leones vuelve, porque estaba ganando el partido Puente Alto. Momento en que Leones vuelve y termina ganando el partido, y en mi criterio, más allá de lo que le pudo haber costado de la serie con Puente Alto, en mi criterio, Juan Ra, Colegios Leones es el equipo favorito a ganar la serie con Colo-Colo. Le ganó los 2 partidos en la fase regular y me parece que a todas luces es el mejor. Sí, además tiene una formación larga. Fíjate, si tú revisas los números de ese cuarto partido, 31 puntos de Gadi, 19 de Bichar, 2 extranjeros muy rendidores que justifican cada dólar que se invierte en ellos. Nacho Carrión, 15 puntos, y después el resto de la plantilla aportando menos de 2 dígitos. 5 puntos Fleming, 4 puntos Darrell, 8 puntos Nico Rebolledo, 2 puntos Benja Herrera, 3 puntos Lugo, 2 puntos García, 4 puntos Ty Jones. 11 o 10 de los 11 jugadores que presentan Leones anotan puntos, pero el fuerte obviamente son los extranjeros, y ahí tiene Guillermo Frutos probablemente una de las bases de su buen rendimiento. Leones tiene una plantilla con mucho gol repartido en muchas manos, pero también con un juego muy aceitado por la base que recibe frutos del trabajo de su antecesor, pero además por años de conocimiento entre las principales piezas. Darrell Jones y Nacho Carrión se miran y ya saben lo que van a hacer. Nico Rebolledo tendrá menos minutos que la temporada pasada, pero entra e inmediatamente es no solamente un jugador que anota, sino un jugador que defiende. Y las incorporaciones que tuvo este año Leones, como Fleming, creo que va en ascenso, y Benja Herrera, que parece que hubiese jugado ya un par de temporadas con este equipo porque se logró acoplar muy bien a lo que venía haciendo Leones. Así que Leones, más allá de que no ha tenido rivales que le puedan equiparar el juego durante la fase regular y durante estas llaves de playoff, sigue siendo un equipo que va un paso adelante del resto y que vamos a ver cuánto pesa realmente en la final nacional, porque claramente opino igual que tú, Carlos, frente a Colo-Colo, más allá de la oposición que pueda hacerle el equipo Albo, es muy difícil que lo pueda derrotar, y va a venir la prueba de fuego para Leones cuando tenga que enfrentar al campeón del sur. Si tuvieras que ponerle un porcentaje a la probabilidad de que Colo-Colo dé la sorpresa. Si fuera, a ver, probablemente si apostara, Colo-Colo pagaría 8 o 9 en la resolución de la llave. ¿Ah? Así que es difícil. Yo creo que acá la posibilidad de Colo-Colo es 1 en 10, ¿ah? O 2 en 10, en una serie mejor de 5 partidos. 10, 20%. Claro, tendría que ser no solo partidos perfectos, sino Leones tener noches muy complejas donde no encontraban la anotación, pero ya lo vimos en Valdivia en la final de Copa Chile con 2 partidos súper distintos, con Frente Español de Osorno pudiendo desplegar buena parte de su artillería ofensiva, y el día siguiente frente a Valdivia teniendo que sacar la defensa y encontrar puntos donde no los encontraba regularmente, sufriendo un poquito. Entonces por eso digo, yo creo que Leones es claro dominador en su conferencia, va un paso por delante de todo el resto de los equipos de esa zona,
pero cuando se encuentra con los del sur tiene pruebas un poco más coherentes con el nivel del equipo. Un equipo de Colo-Colo, el rival de Leones, que viene de ganar la Católica. El día lunes terminó la serie con la Católica. El quinto partido fue 70-48. Ese quinto partido, o 48-70 en realidad, porque Católica era el local. Que fue una de las características de la serie. Todos los partidos los ganó el equipo visitante. Colo-Colo empezó ganando 2-0, después Católica ganó los dos partidos de visita, aunque se jugaron en Puente Alto, y en el último, en el de mayor distancia en la derrota, Colo-Colo, o en la victoria, Colo-Colo gana 70-48 en ese quinto partido con el regreso de Tachuela Bravo, que metió 16 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, 21 puntos para Mérida, y en el lado de la Católica liderados por Tristan Harper con 19 puntos, pero de todas maneras para Católica, creo yo, es un buen resultado haber llegado a esta instancia, al playoff. Católica hace mucho rato no estaba en playoff. Claro, el tema de que la conferencia centro tiene, además de la enorme distancia de Leones con el resto, tiene que el resto en general había mucha paridad. Así es. Era la lucha por ser segundo en algún momento para ir a la Copa Chile y quedar ubicado con ventaja de localidad en estas llaves iniciales. Tú lo dices bien, Católica no está acostumbrado a esto. Católica es un equipo que peleaba de la mitad de tabla hacia abajo en las últimas temporadas, con equipos jóvenes que en el fondo se seguían formando con la camiseta cruzada, con extranjeros a veces que eran una verdadera apuesta. Y este año Bernardo Murphy parece haber dado con dos claves. Una, jugadores nacionales que interpretan muy bien su filosofía de juego, especialmente en la materia de tomar el balón en la zona defensiva y correr muy rápido al otro costado de la cancha. Y además con un extranjero como Harper, muy atlético y que es muy, muy goleador. Creo que tiene dos claves y además con una conferencia que se le fue abriendo, porque bien lo dices tú, Carlos, es muy pareja la conferencia centro del segundo lugar hacia abajo. En el primero están Leones y es muy difícil votarlo, ya lo sabemos, pero de ahí hacia abajo uno comienza a ver conformaciones de equipo bastante interesantes y rendimientos muy sobresalientes, creo yo, en algunas individualidades. Por el lado de Colo-Colo, había muchas dudas sobre cómo venía la mano. El año pasado Colo-Colo jugó con un equipo que tenía la base de la escuadra con la que había ganado el campeonato de Liga 2. Y eso lo hizo sufrir bastante. Colo-Colo encontró consistencia en base a dos buenos extranjeros recién en la última parte de la fase regular y en los playoffs, donde incluso le hizo pasar una mala noche por ahí a Basket Udec, que terminó siendo el campeón. Pero ahora puso jugadores de experiencia en la liga, en algunos puestos clave. Me parece que Francisco Bravo ha ido increciendo en los partidos que ha jugado con la camiseta colocolina. Ya en esta serie lo vimos bastante más cómodo, tomando las riendas del equipo, haciéndolo jugar. En Franco Alipi, Jorge Schuller encontró un socio perfecto para defender la zona pintada. Pinedo no es el de Puente Alto hace un par de temporadas, pero en su irregularidad ha encontrado también un lugar donde encajar, y creo yo le hizo muy bien a Colo-Colo la incorporación del Lobo Mérida, un tipo que con sus años de experiencia en el baloncesto tiene todavía mucho gol, ese lanzamiento triple prácticamente corriendo, ni siquiera no necesita cuadrarse a pie firme, sino que corriendo puede soltarte un triple, pero sobre todo además una entrega defensiva que es encomiable. Así que ojo con Colo-Colo, que va a estar peleando seguramente de medianía tabla hacia arriba, y en una de esas encajando con una buena dupla de extranjeros en la próxima temporada. Puede ser un rival bastante duro, pensando precisamente en esta lucha por los puestos del segundo hacia abajo en la conferencia. Sí, pero lo cierto es que vamos a tener una serie. Yo creo, a ver, no creo que Leones le pase por encima a Colo-Colo ganándole todos los partidos por 40 puntos como fue el primero. Está claro. Esto es como el Español de Osorno de la Supercopa versus el que está terminando de jugar ahora en playoffs. Son equipos muy distintos. Sí, es muy distinto, pero Leones tiene el mejor equipo, la mejor, lo hemos dicho, tú acabas de mencionar
que el equipo de Colo-Colo se armó de cero prácticamente, muchos cambios, está en un proceso de formación probablemente, y Leones es un equipo hecho y derecho desde hace mucho tiempo y que incrusta las piezas extranjeras, que incorpora unos 2 jugadores que suman a lo bien que ya está. Entonces es difícil para Colo-Colo, pero en general también habla bien de ellos que lleguen a esta final y que logren una buena campaña. Espérame, en el sur le hace muy bien a nuestro básquetbol equipos como Leones respecto de cómo es la organización. Le hace muy bien la seriedad de tener un proyecto a 4 o 5 años y tomar a jugadores claves y asegurarlos para sí por lo menos por 4 temporadas. Le hace bien que tenga coherencia respecto de una forma de juego. Lo que le falta a Leones tal vez es que empecemos a ver a los jugadores que forma, los chicos del colegio, que tienen desarrollo en las series menores, que encuentren un lugar en esta formación estelar, que no los Carrión, Jones no van a ser eternos. Entonces tenemos que ver a estos jugadores que forman en Leones ya tomando protagonismo. Así es, así que eso por el norte. ¿Ya? Dejamos Leones. Tengo una programación que yo voy a ser responsable porque hasta ahora la liga todavía no la ha oficializado. Pero que viene a indicar que esa serie partiría el viernes 5 de diciembre. Ok. Y sería la segunda en partir. Y que el esquema de jugar las finales, un partido diario, finales de conferencia, comenzando el miércoles 3 de diciembre, el sur juega partidos 1 y 2, al tercer día el norte juega 1 y 2, luego el sur juega 3-4, norte 3-4, y el quinto del sur y el quinto del norte en 10 días corridos. Esa sería la programación para estos partidos de la etapa final, pero de momento, al menos a la hora que estamos grabando, todavía no se ha publicado y no comenzarían sino hasta el miércoles 5 de diciembre, porque no el primero como originalmente estaba, porque la selección chilena va a jugar el 30 en Brasil y hay un jugador, al menos un jugador de cada final, porque está Lauler, de Español de Osorno, y están los de Leones. O sea, no va a poder partir antes. Sí. Hay al menos un jugador de cada una de las 2 finales, en cada una de las finales, al menos un jugador que tiene que estar jugando con la selección en Brasil. El Valdivia, vamos a hablar de Valdivia y de Español de Osorno, pero partiendo por Valdivia, qué buena campaña ha hecho el equipo de Valdivia, qué bien que le hace a la ciudad volver a estas instancias. Porque además tú bautizas la conferencia como la moledora de carne. Y en esta moledora de carne, Valdivia fue capaz de ponerse a la par de Español de Osorno y de la Universidad de Concepción en la fase regular, tener ventaja de campo, fundamental para haber jugado ese último partido con Puerto Varas en casa, y ser un equipo que hoy día, en esta llave contra Español de Osorno, no digo que favorito en este caso, yo creo que aquí es muy parejo. Esta serie, quizás la ventaja de campo puede hacer otra vez esa diferencia, pero estar en esta instancia para el Deportivo Valdivia era impensado hace 5 meses atrás. Para la gente que conoce el medio sabe que hasta septiembre yo trabajaba en la Liga Nacional de Básquetbol. Y cuando hablábamos precisamente de cómo se armaban los campeonatos, decíamos, bueno, si llevamos el básquetbol al fútbol, tenemos en el fútbol a Colo-Colo y la U. Los principales equipos, las hinchadas más apasionadas, los equipos que en el fondo mueven la liga. Cuando la liga tenía sistema de streaming, eran precisamente nuestro Colo-Colo y la U, Ancud, nuestro Colo-Colo, y Valdivia, nuestra Universidad de Chile, los equipos con más hinchada, que movían más, que tenían más suscripciones, que sus partidos los veía más gente. Y eso se da, y por eso cuando el año pasado, o en la temporada pasada, Valdivia sufrió tanto. ¿Ganó un partido, Carlos, ganó Valdivia? ¿O 2 partidos en toda la temporada? Quedó... No, ganó, sí, creo que ganó 3 o 4. Pero venía muy mal Valdivia. Un equipo que se veía mal en la cancha. Tú mirabas los rostros de sus jugadores, veías a Eric Carrasco, lo veías absolutamente frustrado con lo que pasaba, porque no era un equipo que no trabajara, pero era un equipo al que no le salían las cosas. Eso también puede pasar en el básquetbol. Entonces, este nuevo proyecto,
la apuesta que hace la nueva directiva del Club Deportivo Valdivia de invertir buenas lucas en traerse un técnico de la talla del currículum de Cipriano Núñez, armar un proyecto nuevo y en el camino saber aprovechar también las oportunidades a la hora de conformar la plantilla, porque ¿para qué vamos a estar con cosas? Cuando cae Sportiva, Valdivia se hace de un par de refuerzos que son eso, refuerzos, jugadores que son titulares, que hacen jugar al equipo, que rinden por sí mismos, que además han enganchado muy bien con una hinchada que es muy exigente. Entonces veo que nuestra Universidad de Chile, nuestra barra de los de abajo con su bandera gigante, disfruta, llena el Coliseo, y Valdivia vuelve a ser Valdivia. Eso es un equipo que pelea, un equipo que está luchando por cosas importantes, ya estuvo en una final de Copa Chile, y que seguramente si logran mantener arriba este proyecto, creo que van a esta pesadilla de la tabla acumulada y de los promedios, la van a dejar atrás muy rápido. Valdivia no merece estar donde estuvo. 38 puntos sumó en Liga, más los 10 que había en Liga Nacional, en 32 partidos, más los 10 que había sumado de la Copa Chile. Y eso quiere decir que ganó 6 partidos Valdivia en la temporada pasada. Sí. La temporada. Bajito. Sí. No era para eso. Valdivia no puede estar tan abajo. Valdivia tiene que estar siempre peleando de la mitad de tabla para arriba, cosas importantes, por lo que significa el club, la historia, los títulos, la hinchada, el coliseo, todo. O sea, es... El tema con Valdivia fundamentalmente es que ellos llegan a la final en la Liga de Transición 21, después son un equipo de semifinales, están entre los 4, un par de temporadas entre los 4, después equipo de playoff, simplemente no llega a estar entre los 4, después equipo que se queda penúltimo, fuera del playoff, penúltimo, que le ganó Español, de Río Español. Entonces fue un equipo que cada temporada terminaba un lugar como Michael Jackson, ya caminando horas. Y ahora esta temporada ha sido, me parece, saludable porque además entusiasma a la gente de buena manera. Y yo debo decir que no creía en que eso fuera a pasar. O sea, yo veo cómo termina la temporada Valdivia el 2025, la temporada de abril, y digo, a este equipo, con esta realidad financiera, no van a querer venir jugadores a Valdivia. O sea, y por lo tanto yo digo, este equipo va a terminar rescatando a aquellos jugadores que no encuentren otra mejor opción. Y debo reconocer que me sorprendió cuando anunciaron a Gaspar Hernández, la renovación de Eric Carrasco, después llegó Hermosilla, Federico Herrera. Me pareció una buena selección de extranjeros que no siempre se da en Valdivia. Los dos extranjeros creo que son extranjeros muy cumplidores. Ninguno es espectacular, quizás Henry un poquito más que Mariani, pero nada que reprocharle en general a los extranjeros, más allá de aquella situación con Henry que pasó en aquel partido con Puerto Varas, pero en general no sé si hay algo que reprochar a la elección de extranjeros. Creo que porque lo normal en Valdivia siempre fue errarle a los primeros dos y después acertar. Pero es que acá no tenían margen de error, porque en el fondo podías hacer un cambio. Mira, Valdivia no es un equipo para pelear abajo. No, era absolutamente irracional. Yo creo que tú tenías razón. Yo soy de Valdivia, o sea, yo vivo en Valdivia, yo llevo 30 años viendo el Deportivo Valdivia. Y debo decir que en general, es cierto, no es un equipo para estar peleando abajo, pero en general tampoco es que sea un equipo habitualmente finalista. Valdivia ha jugado en Di Mayor, la del 89, después la que ganó el 2001, la que pierde el 2009, la final en Liga, la que gana el 16, la que pierde la que gana el 19, la que pierde el 2001 y el 2021. Esas son las finales que ha jugado Valdivia. Pero siempre es un equipo Valdivia que está de mitad de tabla hacia arriba. O sea, de mitad de tabla. Esa es la realidad de playoff. Entonces tenía el coliseo lleno. Que alguna temporada llegaba con ventaja de campo en la Di Mayor y la Liga después. Que alguna temporada no, pero es un equipo de mitad de tabla normalmente. Un equipo de ese tipo, y que claro, verlo abajo sin ninguna opción de disputar nada era complicado. Yo me acuerdo, Valdivia pasó por un momento así también cuando el 2015 comienza este proyecto con Max Rodríguez y termina rápidamente llegando al campeonato. Lo que pasa hoy día me recuerda un poco a eso. Pero venía mal. ¿No? Pero claro, venía 3 años sin... O sea, porque Valdivia se suma a la Liga de Liga Nacional 2011, 2012,
por ahí, después de jugar la última de Mayor y toda la historia. Y Valdivia, antes de Max, de la llegada de Max Rodríguez y Manuel Córdoba, de todo ese equipo que llegó Valdivia, en la liga no había clasificado ni siquiera a playoff. Por eso te digo, o sea, ahí hay un antecedente. Se llegó rápidamente al título. No digo que hoy día Valdivia vaya a ganar el título. Tiene al frente un escollo tremendo como Leones y ya lo vimos en la final de Copa Chile. Pero hoy día está para... Primero tiene un escollo tremendo que es Español de Osorno. Pero a lo que voy yo es... ha avanzado muchísimo, muchísimo. Y el desafío para los dirigentes ahora del CDB, para el propio Cipriano Núñez, es más allá de lo que pase de aquí a diciembre, y más allá si abren o no un regalo de Navidad, ver cómo logran sostener esta plantilla en la próxima temporada larga, y ahí sí ya dar el salto de calidad para olvidarse del fantasma del descenso y comenzar a construir de nuevo, creo yo, lo que es un equipo ganador y un equipo que merece estar de mitad de tabla. El equipo de Español de Osorno, que será su rival, le ganó nada menos que a la Universidad de Concepción en 5 partidos también. Una cosa que está pasando un poco colado, pero en la presentación lo mencionamos, 19 partidos se jugaron, es decir, solo una serie no llegó al 5º partido, y no fue una serie que los partidos hayan sido especialmente amplios en diferencia, uno que incluso llegó a larga, la de Leones con Puente Alto. Y en el 5º partido, Español de Osorno le ganó 93-78 Español a Universidad de Concepción. Había perdido los partidos 3-4 en Conce, donde Conce había sido muy superior. Pero en el partido que les tocó a ustedes narrar, Juanra, con Pepe ayer, el cuadro de Español de Osorno se impuso también durante todo el trámite del partido, pero en particular con un segundo cuarto realmente fantástico. Sí, hay un punto de quiebre en el cierre del primer cuarto, un minuto que pide Rodrigo Muñoz, y de ahí en más cambió mucho el trámite del juego, como que con ese minuto, no sé si despertó el amor propio, no escuché lo que les dijo Muñoz a sus jugadores, pero ciertamente cambió. Y también esta lluvia de triples, especialmente con un Felipe Acuña que entró muy encendido desde el banco, muy prendido, un poco siendo este Felipe Acuña de sus tiempos de juvenil en la Liga Saesa, un tipo que realmente se echaba el equipo al hombro y que era capaz de dar vuelta un juego. De ahí en más, Español toma una brecha de ventaja de 10, 12 puntos que al final la alarga un rato, o sea, logra revertirla en el 9 de Conce, pero nunca más Basket UDEC pudo siquiera amagar, no pudo acercarse más allá de 6 puntos. Y además, ojo, un equipo penquista un poco cansado, ¿no? Un poco agotado mentalmente. Se fue frustrando según fue avanzando el partido, especialmente en un tercer cuarto donde no lograban anotar con facilidad, donde no lograban armarle una jugada a Maxwell, donde entra Milano y no trasciende, no aporta lo que siempre aporta Carlos Milano. La ausencia de un base, ahora en estas instancias decisivas, un base con experiencia para manejar los hilos del juego, les pesó muchísimo. Creo que ya la ausencia de Nico Aguirre terminó por consolidarse en el fondo como un problema grande para Basket UDEC en esta serie. Y al frente tú veías un equipo de una rotación corta, pero con una defensa intensa permanente y con mucho gol. Yo creo que uno de los baluartes de lo que es Español de Osorno hoy día está en estos jugadores jóvenes que ya tienen una historia ganando cosas con esa camiseta, ganaron el Domani, y que se han ido construyendo, primero con Jorge Luis Álvarez y ahora muy consolidados, con mucha confianza por parte de Rodrigo Muñoz, para ser jugadores que hoy día podrían ser cotizados por cualquier equipo de la liga. Yo creo que cualquiera quisiera tener un base como Moraga, cualquiera quisiera tener un interno como Máximo González y cualquiera quisiera tener a un Cristóbal Martínez, que creo yo está prendidísimo como uno de los jugadores más refrescantes de lo que ha sido esta liga. Esto ya no es una revelación, estamos hablando de un jugador consolidado, con personalidad, que anota puntos, que le va a defender a los americanos, no tiene miedo, no. El tipo adentro de la cancha sabe que son 5 contra 5 y que manteniéndose en las reglas va a funcionar muy bien. Español de Osorno, me parece también de justicia reconocer que nos equivocamos.
cuando decíamos después de la Supercopa, este Español de Osorno la va a tener muy difícil, y si es que no incorpora el segundo extranjero, la va a tener muy... No incorpora el segundo extranjero. Y aún así está en la final de la Conferencia Sur, y me parece que va a ser un rival interesante. Creo que va a ser una serie muy interesante, además, que promete partidos estrechos. No, y veremos en cuánto se define, pero serán partidos estrechos y que está para cualquiera. Aquí, ante la pregunta de cómo establecemos los porcentajes, yo te digo 51-49 para Valdivia, solo por la ventaja de campo en el eventual quinto partido. Sí, solo por eso. Sí, me sumo, pero ojo con Español de Osorno. Yo creo que puede dar la sorpresa en el Coliseo. Y antes que cerremos esto, Carlos, un párrafo también para la buena campaña de Puerto Varas. Lo que hizo el equipo de Gamarra no es menor. Un equipo con una rotación muy corta, que llegó al pic de su rendimiento con la incorporación de Pablo Allegrini, porque claro, tuvo piernas, defensa y tiro, le sumó Gamarra, con un extranjero que llegó en el cierre de la fase regular y que recién se vino a acoplar un poco al juego del equipo en esta serie frente a Valdivia. Y a punta de defensa, a algunos les gusta más, a algunos les gusta menos, pero a punta de defensa, el equipo de Gamarra le peleó a Valdivia, prácticamente está al segundo cuarto de este partido. Creo que es una gracia. Es una gracia. Lo que ha hecho Puerto Varas no está tan cerca de lo que hizo la temporada pasada. Recordemos que perdió en la semifinal de Liga con Leones 3-0, pero Leones sudó tinta china para poder ganar la Puerto Varas. Fue realmente un problema para Samaniego y su equipo, el cuadro lacustre. Y también deja sensaciones bien positivas. Tareas para Puerto Varas, bueno, el problema es que tienen muchos equipos, le falta un base. Fíjate que suena mucho en Puerto Varas una posibilidad de que pueda volver Patricio Arroyo. Dicen que el jugador no está muy feliz en Ancud porque tiene a la familia en Puerto Varas. No es fácil eso. Él está feliz jugando en Ancud, pero tiene a la familia en Puerto Varas. Y también tiene que ver eso con la continuidad del proyecto que empezó Ancud en este campeonato con Carlos Moraga como gerente. No se sabe si Moraga va a seguir en Ancud o definitivamente se va a venir a hacer cargo de Puerto Montt en el continente. Entonces, hay muchas interrogantes, pero más allá de los nombres propios, a Puerto Varas le falta un base hoy día. Eso es clave. Eso es, yo creo que sí, pero le falta. Ojo, esto es dijiste lo mismo de lo de Conce, y uno podría empezar a buscar, porque en realidad la oferta de bases tampoco es que sea tan... problema, Carlos. No hay muchos bases hoy día disponibles nacionales en nuestra liga. Y fíjate, si tú echas la cinta atrás, esta conversación la podríamos haber tenido 10 años atrás y nos ponemos a hablar de la Liga Saesa y qué exporta la Liga Saesa en el fondo, qué jugadores se está formando. Y siempre llegábamos a la misma conclusión con los amigos que conversábamos del tema. Exporta bases, es lo principal que te da la Liga Saesa, bases. Pero hoy día a nuestro básquetbol le faltan bases. Y si tú empiezas a mirar, claro, hay muchos bases que hemos ido perdiendo porque no han encontrado lugar en los equipos, porque se han ido retirando. Sí, me acuerdo, sí, a la rápida, Martín Pino, por ejemplo, un buen base. Pero además, porque más tú cuando piensas en base piensas ya en el equipo titular y en el base de 30 años, con 30 años de experiencia. En un buen base, porque mira, si tú ves a Nico Rebolledo en Leones, ¿qué edad tiene Rebolledo? Son 23, 24. Con la regla especial. Pero Nico Rebolledo, por ejemplo, claro, Nico Rebolledo sería un titular, que no lo es en Leones, a lo mejor en Puerto Varas lo sería. Sí. Y ahí empiezas a jugar ojalá pudiéramos clonar a Barjan Amor, por ejemplo, o a Eric Carrasco. Son dos señores bases. Lindo duelo va a ser eso, además. Ojalá pudiéramos clonar y repartirlos por un par de equipos más. También uno mira a la Liga 2 y tampoco es muchos bases a los cuales echarle en mano y darle oportunidad en el equipo. No sé, yo estoy pensando en Urrutia, ponte tú, el Rayo Urrutia que estaba en Colo-Colo la temporada pasada. Base distinto, más como del estilo de Franco Morales. Faltan bases en nuestro básquetbol, bases nacionales. Y ahí es donde viene la discusión de los tres extranjeros y nos vamos a meter ahí en una bolina.
¿Qué opina Juanra del circuito urbano de Las Vegas? Nos metimos en Fórmula 1. Sí. Está bueno hablar de actor. Además que le dijimos a Esteban que si se iba a este capítulo iba a ser poco menos de... Claro, analistas del volante. ¿Qué opinas del circuito? ¿Pero qué opinas del circuito urbano de la... A mí me gustan los circuitos urbanos. Creo que tienen algunos factores distintos de los circuitos preparados para el automovilismo. Mónaco, para mí sería un sueño ir a Mónaco, aunque Mónaco digan que es la carrera más aburrida del mundo, que nadie se adelanta, el ambiente. Ahora, Las Vegas tiene un problema, o varios problemas. He visto algunas notas que hay quejas respecto de los desniveles en algunas zonas, un circuito que se arma en calles. Tiene no tantas zonas de adelantamiento, o sea, probablemente la carrera se decida el sábado y no el domingo. Pero además, con esta suerte de presión psicológica respecto de la lucha de los dos pilotos de McLaren y ver si Max Verstappen finalmente logra amagar un poco lo que parece ser un título naranja, bueno, tiene sus cositas en Las Vegas. Creo que va a estar entretenido el fin de semana. A mí no me gusta. Bueno. No me gusta. En general no me gusta casi ningún urbano, con excepción de Mónaco, efectivamente, porque Mónaco tiene una historia Mónaco, distinta. Sí. Tiene más que ver con la historia que con otra cosa. Y de Azerbaiyán. Creo que Azerbaiyán es un circuito interesante. Sí. Sí. Es más, pero tiene más zonas de adelantamiento Azerbaiyán. Claro. Por lo mismo. Azerbaiyán son dos circuitos totalmente distintos en uno. Tiene unas zonas muy estrechas, que es la segunda parte del circuito, la parte del casco histórico, y la parte más urbana, más del centro urbano de hoy día de Bakú, tiene una recta larga, termina en la primera curva en 90 grados, y bueno, a mí no me gusta mucho el circuito de Las Vegas, y me da lata que esté y que sea tan determinante, que pueda llegar a ser tan determinante en la disputa por el título. La carrera en todo caso se va a definir el viernes, desde tu perspectiva, porque el rigor de la carrera es el sábado, en la noche, sábado a las 10 de la noche de... ¿Conoces Las Vegas tú? Yo sé que no pude ir a Las Vegas, pendiente. Yo fui directo a Nueva York. Ahí. Al otro lado. Ya, está bien. Yo fui a Los Ángeles y ahí pasé una noche en Las Vegas. Y tú sabes que lo que pasa en Las Vegas... ¿Fuiste a los casinos, ¿no? Sí. Sí. No fui a... No, me fue mal. ¿Cobran entrada? A ver, vamos a la experiencia. ¿Cobran entrada? Porque acá en Chile te cobran entrada a los casinos. No cobran entrada a los casinos, al menos los que yo entré. Para jugar, no te cobran entrada. Yo me quedé en el hotel, en un hotel que está en el... No me acuerdo si era el sur o el norte, creo que era el sur del strip, de la calle principal, para que no se ubiquen, es con las que vienen en Valdivia, es como Picarte. Un poquito más iluminado. Igual de larga, pero más iluminada. Más iluminada. Pero tiene en un hotel que era... unas chiquillas que atendían en el bar, no me acuerdo en este momento, porque es una cadena conocida de hoteles, de unas chiquillas que atienden, no te estoy diciendo, nunca se complican ni mucho menos, pero que atienden un poquito livianitos de ropa. Y era el hotel más barato, porque nosotros, yo viajé con mi papá, no teníamos en la planificación inicial ir a Las Vegas. Pero estando allá, ya, ¿qué más da? Un avioncito y... Pero estábamos a 2 semanas del viaje, hoy vamos a estar a 5 horas de Las Vegas, y si vamos, porque para poder decir, estuvimos en Las Vegas. Entonces nos fuimos en bus desde Los Ángeles, low cost, el bus totalmente. ¿Vendría viniendo a ser como nuestro tourbus? No, low cost, no, low cost. Low cost, o sea, Pirihueco. Tú te subes, es un bus, en términos de bus sí podría parecerse a un bus urbano, pero ejecutivo, o sea, clásico, no salón cama ni ese tipo de cosas, sin auxiliar, solo con el chofer que te recibe las maletas, que tú confías en que no se van a perder en el camino porque no te entregan un ticket, nada, y con una parada obligatoria a mitad de camino, en lo que son las estaciones de descanso de ellos, que básicamente son como servicios, somos como los puntos, los prontos, pero con muchas más cosas, porque en la misma estación de descanso tienes mini market, McDonald's, Subway, diferentes alternativas, entonces hay opciones, hay competencia y por lo tanto los precios no son lo que son, por ejemplo, en un pronto. ¿Sabes de qué Y llegamos a las 7 de la tarde a Las Vegas, 7 de la tarde, estuvimos toda la noche ahí y nos volvimos a las 7 de la mañana del día siguiente, en el mismo bus de la isla. Me hiciste acordar de cómo eran antes los viajes a Santiago, por la vieja Ruta 5, cuando era carretera simple.
Asimismo en la carretera de Los Ángeles. Okay, me imagino. Había una parada obligada. No, en serio, esto en serio. La carretera de Los Ángeles a Las Vegas, por lo menos en el 2017 que yo fui, no tenía doble ruta, okay. No, doble vía. Bueno, cuando tú viajabas en Cruz del Sur, va a factura, había una parada obligada en una hostería de ellos, de Cruz del Sur, que estaba a mitad de camino en la región de la Araucanía, donde se pasaba a cenar. Era sí o sí esa parada. Después, cuando vino Turbus, Turbus también tenía su gracia, pero no paraba en las hosterías, sino que ellos llevaban una cajita feliz. Pero era bien buena, primero la cajita, hacían un bingo, era bien entretenido. Después derivó en galleta. Después derivó en serranita con café. Y el viaje... Pero Las Vegas, sí, me quedé y ahí estuvimos recorriendo con mi papá, básicamente recorriendo la mitad del strip, debo decir, porque después al final dijimos, esto debe ser lo mismo para allá. No llegamos hasta el final, pero estuvimos afuera del Bellaglio. No, fue un viaje interesante, y entonces, pero no me gusta el circuito urbano de Las Vegas. ¿Sabes de qué me hiciste acordar? Eso. Luna de miel, Cancún, Casino Playboy. Y yo muy enamorado, recién casado, me dice, anda, vamos. Y partí con mi señora, recién casado, al Casino Playboy en Cancún. Me acordé por lo de las señoritas que tú hablabas. En este caso eran señoritas con escasa vestimenta. Si tú googleas, si tú es el... No me acuerdo cómo se llama. Hooters. Bueno. Es el... Dejaste una propina, me imagino, pues esas pobres niñas no tienen problemas con los pantalones. Sí. Hay lo otro que te cobran impuestos. O sea, hay un impuesto de $30, por lo menos en esa época, adicional al costo de la noche. O sea, el hotel era barato, pero te encajaban un impuesto ahí territorial de. Y se volvía a volver estándar al tiro, inmediatamente. Pero el hotel barato, pero buen hotel. O sea, no, nada de quejarse de la calidad del hotel. Oye, se murió el perro. Se acabó la rabia. ¿Te acuerdas bueno, se acabó la rabia? La semana pasada se murió Javier Escargorta. Yo creo que esta parte del podcast, porque nosotros tenemos una audiencia que de verdad es muy millennial y centennial. Entonces, yo creo que hay que explicar a la gente quién fue Javier Escargorta. Javier Escargorta fue el entrenador de la selección chilena que asumió después del 94, cuando él tuvo mucho éxito con Bolivia. Llevó al Mundial. Entender que mucho éxito es jugar un Mundial, aunque perdieron los 3 partidos. Claro. Ese era con Bolivia. Único Mundial al que ha llegado Bolivia. Ahora podría llegar a un segundo con el repechaje. Ya, pero además un Mundial donde... Claro, de 48. 7, o sea. Ahora clasifica a Estados Unidos, 94 clasificaban 24 equipos en esa época. Y después asume la selección chilena, donde no le va bien. Le va muy mal. Le va muy mal. Hace una Copa América en Uruguay, donde había mucha expectativa, y hace una muy mala Copa América. Termina perdiendo en primera vuelta. Y en el año 96, cuando empieza la eliminatoria para Francia 98, él dirige el primer partido. En Venezuela. En Barinas. Con un aguacero a la sureña. Pero si te acuerdas, afectaba prácticamente la mitad de la cancha. En la otra mitad no llovía. Es una locura ese estadio. Y empata 1-1. De hecho, empata 1-1 a última hora. Gol de Javier Vargas. Eso sí, no estoy... que no fue de cabeza, fue de rodilla. Y el gol la cuenta la había abierto Diony Guerra. ¿Te acuerdas del delantero de Concepción? Además, fíjate la generación que agarra Escargorta. Estamos hablando de la generación que había sido campeona de América con Colo-Colo, llena de nombres propios, jugadores muy destacados en el ámbito chileno, pero también con los primeros años de Zamorano. Con un desafío que es llegar porque la selección chilena se había perdido el Mundial del 86, del 90. El 90 se lo perdió deportivamente, porque siempre el castigo de Chile fue que fuera Mundial. Chile estaba eliminado del Mundial. Brasil, eso no iba, y estaba perdiendo 1-0 ese partido.
y del 94. Ese por el castigo. Y yo creo que esa generación, la de Zamorano, la de Sierra, Pedro Reyes, Javier Tapia, ese equipo titular, el promedio de edad, si uno lo mira, su pick de rendimiento quizás habría sido el 94. Probablemente. El mundial que no pudieron ir. Zamorano llega al mundial del 98 con 31 años. Imagínate lo que habría sido Zamorano en el 94. Con 25. Otra cosa. Bueno, Javier Escargorta era el técnico de la selección. Obviamente los resultados no daban y él se fue de la selección con la famosa frase de renuncia: muerto el perro, sacaba la raya. Y ahí asume Nelson Acosta. Que termina historia que ya conocemos. Para los más millennials que no se acuerdan de eso y que no lo vivieron. Por Ahora, después de la selección, Escargorta nunca más tuvo una participación internacional notable, un registro importante en su carrera. ¿Sabías tú que Escargorta era médico? Mira, qué buen dato. Esa era su profesión. Era médico. El doctor Escargorta. Y no, después, como tú dices, después volvió a Bolivia en algún momento en la década del 2006, creo, sin éxito, porque al final su gran éxito había sido llevar a Bolivia al Mundial. La pregunta del millón es, tratando de volver al básquetbol, ¿no? ¿Quién sería un buen perro? Como para matar y que se acabe la raya. Paso. No me quiero meter en esa... Yo estoy pensando, pero no se ocurre. Oye, Juanra, ¿te gusta Shakira? ¿Tienes entradas para no soy tan... Porque a la gente la cambiaron. El concierto era en el estadio y no sé por qué lo cambiaron al Parque Estadio, que entiendo que es donde estaba el FanFest de los Panamericanos. O sea, en términos simples es como, a ver, si te sacan del Coliseo y te pasan al estacionamiento del Coliseo o a la cancha del Parque Municipal. Claro, pero por ejemplo, gente que tenía entrada de Andes numerada, ahora esa entrada se convirtió en cancha o de pie, si tú quieres, en el parque. La verdad es que es bien, porque tampoco están hablando de entradas de 20 lucas. No, pues ese es el tema. O sea, ha sido una historia el tema de los conciertos de Shakira. Acuérdate que... sí, porque te acuerdas que se enfermó en marzo, tuvieron que suspender con el escenario armado. O sea... De verdad, ojalá se concrete y que sea una real gracia. Los conciertos que anduvieron muy bien fueron los de Dua Lipa la semana pasada. Y bueno, estamos entrando en la temporada de conciertos, derechamente, que termina en febrero con nuestro Festival de Viña. Que cantó canciones de Mon Laferte y de La Ley. Sí. Y bastante bien, un español fluido. Yo me quedé con la idea que podía haber cantado Que Cante la Vida. No, yo esperaba Gonzalo Reyes, porque además estaba en la fecha, Ramito Violetas creo que venía de cajones. Pero el que también anda en Chile es Diango. Sí. Lo vi hoy día en un streaming. Quizás por última vez, no sé, pero hay una. Yo me acuerdo siempre que del texto que teníamos que leer en el NBTV que decía: cuando quieras, donde quieras. El NBTV, que tampoco era tan cierto, pero al final del día lo leía muy bien. Pero sí era cierto, tú veías el básquetbol en tu computador, en tu teléfono, en tu tablet, en tu televisor. Hay que tener en vivo, en diferido. El televisor, ya, sí, tenías que andar con el computador para enchufar la tele. No, pero si después tú podías bajar la aplicación del NBTV y verlo, te abría la página web. No había aplicación, no le mientas a la gente. No idealicemos algo que no era. El NBTV no tenía aplicación. No hay muerto malo, señor Soto. Está. Pero ahora no engañemos a la gente. Y que dice que nos perdimos flor de... El NBTV no tenía aplicación. Yo creo que el básquetbol chileno va a extrañar el NBTV. Y acuerde que quede grabado. Cuando esas cámaras se apaguen definitivamente, que no falta mucho para eso, cuando desaparezcan de los gimnasios, las van a echar de menos, ¿no? Pero bueno, es historia. No hay muerto malo, eso sí, no hay muerto malo. No sé, yo soy un agradecido del NBTV, pero no engañemos a la gente. El NBTV no tenía aplicación, era navegador. Por lo tanto, si tú te metías en el celular, sí, podías verlo, pero no podías hacer nada más en el celular. Porque tenías que dejar el navegador encendido. Selección ventana FIBA no solamente nos afecta aquí en Chile, sino que además
Bueno, nos afecta porque hay eliminatorias en Claro. todas partes. Y don Guillermo Frutos ha sido nombrado asistente técnico de la selección española. ¿Qué te parece? Bueno, Frutos venía del cuerpo técnico del Real Madrid. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Probablemente sea algo que él ya haya tenido alguna noción antes de venir a Chile y obviamente lo haya negociado como parte de su contrato. Ahora, no sé cuánto influirá realmente eso. A ver, que no se malentienda. Es una muy buena noticia para el básquetbol. Creo que le da un toque de calidad también a la liga. Pero ya está. O sea, no creo que tenga un impacto profundo en el desarrollo deportivo chileno, ni tampoco en el desarrollo deportivo español. Fruto va a ser parte de un cuerpo técnico. Sí creo que es un avance importante en su carrera. Ya cualquiera quisiera estar de una u otra forma el staff técnico de una selección absoluta, así que vamos a ver, España anda muy bien en el medio europeo hace rato, es uno de los dominadores y creo que... Pero fíjate que tuvieron una mala campaña en la Eurobasket. No fue buena la campaña en la Eurobasket. Yo escucho muchos Ajá, radios españoles, particularmente Cope. la COPE. Y no les fue bien en la Mucha Eurobasket. crítica, pero, Fue una campaña muy difícil. bueno, pero si tú lo ves a lo largo de los años, si tú ves la calidad de la Liga Española además versus las ligas de Europa en general, ligas internas, digamos, es una de las principales, si no quiero usar la palabra referente, pero siempre se habla en el medio internacional que está la NBA, que está la Liga Española, la Liga Endesa, que está la Euroliga ahora, o la Champions. Creo que siempre es bueno, siempre es bueno, además que, insisto, la medallita para el currículum de que te nominen a tu selección es una cosa no menor. Así que, bien por Frutos. Ojalá sí que no interfiera aquello mucho en el trabajo de Leones, porque mal que mal, Leones armó un equipo, ya lo dijimos en nuestro primer bloque, armó un equipo con pretensiones. Y aquí también la tarea para el resto del cuerpo técnico. Ojo con Leones en la conformación de su cuerpo técnico, su preparador físico, Pablo Esper, un tipo con muchísima trayectoria en el medio argentino, no solamente en la preparación física, sino también en la comunicación del básquetbol. Además, tiene una disposición y es un tremendo charlista, así que es uno de los lujitos que tiene Leones ahí en su cuerpo técnico. Yo quiero hacer una corrección porque yo dije que había un seleccionado que era Carol Lawler en el equipo de Chile y lo que vi yo vi, ahora estoy corroborando, no es una publicación oficial, por lo tanto no puedo darlo como un hecho, porque la nómina no ha salido. Esa es como la nómina de la gente, ¿no? La que hizo... Sí, yo ahí hago la aclaración para que Esteban lo hago ahora para que Esteban no tenga que cortar esa parte ni tonteras de ese tipo. Ya quedó malo nomás y quedó esto. Así hacemos esto es como si fuera en vivo, pero por lo tanto la nómina no ha salido, la de la selección de Chile para enfrentar a Brasil, que se juega el 27 de noviembre, 20 horas en Valdivia. Así que estadio lleno va a ser, como no, si la selección chilena se va a enfrentar además al campeón de América del básquetbol, de la última AmeriCup jugado en Nicaragua. Así que de verdad esperamos que le vaya bien a Chile. No sé si hay que esperar una victoria y no sé si es que hay que deprimirse mucho si es que no se logra una victoria en esta primera parte. Sería fantástico, ojalá así sea, pero además la selección va a tener algún problema. Ya sabemos que va a ser difícil que venga Barrera. No sé cómo podrá hacerlo Felipe Hasse, porque está jugando G-League, siendo protagonista, un jugador importante en su equipo. La G-League no va a parar por la selección chilena. Entonces, es que habrá que ver, pero sin lugar a dudas, esperamos que tenga una buena actuación Chile y que lo más importante a estas alturas es, yo creo que es súper concreto, el objetivo de esta selección inmediato no es llegar al Mundial, es dar el paso adelante, que significa jugar la segunda vuelta de la eliminatoria. Y de ahí para adelante, todo ahora, es ganado. Y en esa línea, en el grupo en el que está Chile, claramente el campeón de América no es el rival a vencer. Sí, Venezuela, por ejemplo. Sí, Colombia. Ahí está.
Son los rivales de siempre. Ahora una cosa más, Carlos. Tú lo dices bien. Yo creo que no va a estar Barrera, derechamente. Esta cuestión no hay que vender mucho humo. Está las posibilidades de 0,5 en 10. Muy, muy difícil. Pero además hay que ver si Manny Suárez va a estar o no disponible. Hay que ver en qué nivel físico llega Aitor Piquet, porque ya no está jugando y entrenando en Alemania. Yo conversaba con él en la previa del quinto partido con Valdía y claro, me mencionaba de que él ha estado trabajando mucho el tema físico, pero el roce de la liga chilena no es el roce, no se acerca al roce deportivo de cualquier liga europea. Hay que ver si el nivel al que pueda llegar Varela, que lo necesitamos. Seba Carrasco sabemos que viene jugando en un buen nivel. Eso es siempre garantía. Ahora la pregunta del millón, Carlos Soto. ¿Cuáles son para ti, cuál podría ser el jugador sorpresa de la nómina de Manu Córdoba a tu juicio? A lo mejor alguien del medio nacional. ¿A quién te gustaría ver en la selección esta pasada, aunque sea algunos minutos? Es difícil. Es difícil encontrar un jugador que uno diga indiscutiblemente tiene nivel de selección y que sea sorpresa. O sea, de los que ya habitualmente han ido, tú dices que sea sorpresa de un jugador nuevo, claro, en la selección. Por ejemplo, no sé, me cuesta encontrar un jugador que uno pudiera decir indiscutiblemente él tendría que entrar en la nómina porque no haya entrado antes. No tengo respuesta para esa pregunta. A mí me gustaría que por lo menos pudieran estar en el proceso, no sé si formando parte de los 12, pero sí que pudieran estar en el proceso los chicos de Español de Osorno, por ejemplo. Creo que Cristóbal Martínez, Máximo González, Moraga, tres buenos nombres. El base de Leones, que siempre se me olvida el nombre, Benjamín Herrera. Creo que Benjamín ha dado un paso adelante de Sportiva este pasado por Leones. Y tuvo un Colo-Colo el año pasado, o sea, hizo un intermedio en Colo-Colo. Un chico, yo lo siempre he dicho porque yo lo conozco de muy chiquitito a Benja, es un chico extraordinario como persona, de su familia y todo, así que yo sí, ojalá pudiera dar ese salto. Porque claro, todos empezamos a mirar también que esta generación que nos ha dado tanta alegría, que nos ha hecho ser competitivos, que nos ha hecho disfrutar de nuevo ver en la selección chilena, porque para qué vamos a estar con cosas, antes uno sufría los partidos de la selección, hoy día uno los disfruta más allá del resultado, pero uno comienza a ver también dónde va a estar la renovación de este equipo, cuáles van a ser las figuras que en 4 años más van a tomar la posta, y por eso ojalá que estos chicos comiencen a tener el roce, la posibilidad de ir alternando en el equipo de todos. Está difícil frente a Brasil, sí, pero hay que tomarlo esto como un approach para lo que viene. Y si se pierde con Brasil, no es tan terrible. Ahora, si se gana, claro, es lo máximo. No. Celebramos 3 días. Si se gana, como se le ganó a Argentina, el tema es que después de ganarse en Argentina no se hicieron los resultados siguientes que lo refrendaran. Pero hay que ser súper realista también. Para clasificar al Mundial, los equipos que clasificaron al Mundial, el que lo hizo con menos partidos ganados, de los 12 jugados, fue con 8. En total, porque son 6 de primera fase y 6 de segunda. Son 12 partidos para los que juegan la segunda fase. Y el que menos partidos ganó de los que clasificó al Mundial, ganó 8. Solo para poner en contexto qué significa ir el esfuerzo de ir al Mundial. Significaría pinchar 3 partidos de visita jugando las 2 fases. Ganar todo de local, claro, sacando a Brasil de la ecuación, de los que quedan, ganar los otros de local, los 2 Chile jugó, Chile, bueno, quedó eliminado, pero en la AmeriCup, en la primera ronda, en la que es equivalente en la única ronda de la AmeriCup, pero que en este caso es equivalente a la primera fase, Chile ganó 2 partidos. ¿Qué son? Eso voy. O sea, que ojo, en otro contexto reglamentario, en otro contexto de resultados, perdón, con 2 partidos tú clasificas a la segunda fase. Claro, tienes razón. Si no se dan todas las sorpresas que se dieron en la eliminatoria de la AmeriCup o sea, Chile clasificó en algún momento en la segunda fase habiendo ganado un partido a Colombia, pero por la diferencia de puntos. Entonces, con 2 partidos en un contexto normal, tú clasificas a segunda fase.
Pero a partir de ahí pensar que puede llegar al Mundial, si dijimos que el mínimo era 8, te faltan todavía, tienes que ganar otros 6. Entonces es para ponerlo en valor. Oye, nos vamos. Gracias por haber venido, Juan Ra. Pasó muy rápido el tiempo. Nada, la próxima semana estará Esteban Garay de vuelta. Entiendo que sí. Vuelve a retomar su lugar. Me parece muy bien. También que acá Lucas de vez en cuando. Sí, porque aquí no es el lugar para eso. Juan Rafael Maldonado estuvo con nosotros hoy día siendo analistas del tablero. Gracias. Recuerden que estamos en múltiples plataformas como Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music. Todo está en deltablero.cl, donde encontrarán todo el contenido y enlaces a nuestras plataformas en redes sociales, @deltablero.cl. Gracias. Chao. Hasta la próxima.